Sí, doctor. Ok, muy bien, muy jóvenes. Vamos a empezar. Este es el último segmento, ya el último grupo de alumnos. Ustedes saben pues que el curso normal de patología clínica se ha distorsionado y eso es lo que estamos teniendo como resultado de una forma un poquito irregular. Son temas que realmente se hacían en el curso anual, pero vamos a tratar de salir adelante. El tema que se ha abarcado, como ustedes están en semiología cardiovascular, es el tema pues especialmente, en este caso dice pues el laboratorio de enfermedad cardiovascular. Dentro de ellos lo que más nos interesa probablemente es en el infarto de miocardio agudo y sobre eso vamos a tratar nuestra clase. Esto conjuntamente con la otra clase de dislipidemias nos van a dar pues alguna muestra en qué cosa es lo que queremos nosotros de ustedes. Hoy día vamos a ver lo que es el tema de infarto de miocardio, en este caso agudo, ¿no? Y vamos a ver qué cosa es lo más importante, ¿no? Cuando tenemos un paciente con estas características, ¿no? Entonces, hay muestras diversas de personas que han tenido esta patología, ¿no? Y yo creo que al final vamos a sacar algunas conclusiones, ¿ok? Muy bien. Como dije, el infarto de miocardio agudo, miren ustedes los criterios que da la definición, la OMS. La OMS dice pues que tenemos que tener tres características muy especiales. Primero, la clínica, básicamente la clínica que está dado por ese dolor torácico que puede ser mayor de 30 minutos. No, esto es muy importante, lógicamente, ¿no? A veces podemos tener una variación, no necesariamente un dolorcito, pero un fastidio, una sensación, digamos, de malestar que te, digamos, te causa toda esa parte de tu organismo, ¿no? Ese es uno. El otro son los cambios específicos en el electrocardiograma, ¿no? Ese es el segundo. Bien, ustedes, son dos cosas muy importantes. Y el tercero, que es lo que nos toca a nosotros como laboratorio, niveles elevados de marcadores séricos de infarto de miocardio agudo. Entonces, señores, eso es lo que vamos a tratar y ustedes nos van a decir, pues, de estos tres, ¿qué cosa dice la OMS? La OMS dice, de estos tres, siquiera deberíamos tener dos, poder dar el diagnóstico de infarto. Ojo, dos. Entonces, ustedes van a ver cuáles serán los más importantes, cuáles serán el menos importante. Muy bien. Acá tenemos la clínica, miren ustedes, estamos viendo a un caballero, después de ingerir sus alimentos, tiene esa molestia, ese fastidio, se agarra justamente el pecho, ¿no? Esta es una característica muy especial que presentan la mayoría de pacientes. Como dije, esta molestia puede ser muy severa, medianamente o muy levemente. Otros inclusive que no tienen una manifestación. Lo único que tienen es una disnea, por ejemplo. Ojo, una disnea. Entonces, son parámetros que nosotros como médicos tenemos que tomar en cuenta. Vamos a ver más adelante, porque si nosotros no ponemos atención a lo que estamos diciendo, ojo, podemos ser causantes de algún problema legal. De ahí su importancia, entonces, señores. Y yo lo que también les quiero decir, que todo lo que ustedes ven en la diapositiva, no solamente ello va a venir en el examen, todo lo que estamos comentando también. Así es, ¿no? Entonces acá ya tenemos un punto muy importante, la clínica. Y como clínica es, miren ustedes, ese dolor muy característico a esa zona precordial, ¿no? A ese lado más relacionado al lado izquierdo. Y miren esa irradiación en el brazo izquierdo, pero ese brazo izquierdo, la parte interna básicamente, ¿no? Ese es un dolor, digamos, característico. Como dije, eso no siempre va,
digamos, a causar de esta manera, porque puede haber dolor del cuello, etcétera, etcétera, ¿no? Dolor de espalda, dolor abdominal, pero este es lo más característico que tenemos que tener en cuenta, ¿ok? Muy bien. Y miren ustedes el electrocardiograma. El electrocardiograma, nosotros vamos a ver esta zona muy oscura. Este es el grosor del miocardio, ¿no es cierto? Pero esta zona muy oscura, miren ustedes, que realmente es la zona de infarto, ¿no? De muerte, de tejido. Y básicamente esto se va a manifestar en el electrocardiograma como, digamos, una onda Q, ¿no? Una onda Q, la presencia de esta onda Q muy característica, ¿no? Entonces, esto es cuando ya tenemos una onda Q en el electrocardiograma, ya la situación es un poco grave, como ustedes lo están viendo. A veces, ustedes van a escuchar, lógicamente con esta situación, ustedes van a escuchar infarto de miocardio Q, pero también hay infarto de miocardio no Q. ¿Eso qué significa? Que esta anomalía puede ser en la parte superior, miren ustedes, una parte muy pequeña, o en la parte interna, ¿no? Entonces, eso generalmente no nos va a dar la presencia de onda Q. Eso es muy característico. Después tenemos esta zona, miren ustedes, de un color ya un poquito más clarito, ¿no? que el anterior, ¿no? Entonces, esto se llama como una zona de lesión. Entonces, y esto básicamente, no se olviden, ¿qué cosa va a dar en el electrocardiograma? Un desnivel ST. Entonces, eso es importante que anotemos. Y más, digamos, superficialmente, más en la periféricamente, miren ustedes, tenemos esta zona blanquecina, que es zona de isquemia. Esta zona de isquemia que nos va a dar la presencia en el electrocardiograma de una onda T invertida, que es lo más característico. O sea, ya tenemos los tres parámetros muy importantes relacionados al electrocardiograma. Pero miren ustedes, hay que tener en cuenta, muchos infartos no han dado mayor parte de esta sintomatología. Y cuando nosotros vamos a tener alguna de estas sintomatologías, lógicamente el paciente ya requiere pues una atención más que inmediata. Si es un paciente con onda Q, ni hablar, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, señores, esto para no estar con problemas legales. Y las enzimas cardíacas, miren ustedes, originariamente, lógicamente ahora tenemos ya otras pruebas de laboratorio mucho más especiales, más actualizadas, pero eso no quiere decir que si yo no tengo las pruebas actualizadas, por ejemplo, si yo me voy a Chasquitambo, que es mi pueblo, no voy a encontrar las otras pruebas pues actualizadas, pero vamos a encontrar de todas estas, mínimo si quieres vamos a encontrar una. Entonces, haciendo unidad clínica, de acuerdo a la sintomatología del paciente, nosotros podemos dar una impresión diagnóstica. Ojo, no vayan a decir, no, porque no había en Chasquitambo tal prueba que ahora conocemos que es lo que le da la especialidad, no hemos podido diagnosticar. No, ustedes están, digamos, haciéndose un daño, si es que ustedes comentan de esa forma, ¿no? Entonces, miren ustedes, vamos a ver este marcador, ustedes lo ven de negrita, ¿no? Miren ustedes, es de la creatinfosfoquinasa, podemos encontrar en el corazón diversas anomalías en el corazón, esa enzima va a vertir en el torrente sanguíneo que estamos viendo a la derecha, y eso es lo que va a dar los análisis, ¿no es cierto? Pero también podemos tenerlo, como ustedes están viendo, en el músculo esquelético, miren ustedes, buena cantidad. Pero también podemos verlo en el cerebro, pero miren, una línea más delgadita, o sea, podemos, digamos, tener en menor proporción. O sea, estos tres niveles podemos dar eso. Pero si nosotros tenemos, pues, dice, un dolor en el
en el precordial, ¿no? Irradiado al brazo izquierdo. No me voy a decir pues, que podrá hacer algo en el cerebro. Lo más probable es que se relacione con problemas en el corazón, ¿no? Y relacionando lógicamente a un infarto. Después tenemos, mire, o sea, la creatinfosfoquinasa, en laboratorios podemos tener en casi la mayoría, pero no en esos laboratorios chiquitos, probablemente que no, no. Pero miren ustedes, tenemos este marcador rojito. No, dice la TGO. La TGO también sale buena cantidad del corazón, pero también buena cantidad en el músculo esquelético. También buena cantidad en el cerebro. Buena cantidad en el hígado. Y muy buena cantidad a nivel de páncreas. Así es. Podemos tener una menor cantidad de que las anteriores, por ejemplo, en el riñón. Miren, ve. Y mucho menor en el glóbulo rojo, ¿cierto? Si hay una hemólisis vamos a tener, pero no tan marcado, ¿no? Pero mucho menor vamos a tener casi trazas a nivel pulmonar, ¿no? O sea, que en esta figurita nosotros podemos, digamos, mencionar. Y lógicamente también en muy poca cantidad a nivel del vaso. Ahora, esta TGO, señores, en lo más recóndito, digamos, rincones de laboratorio de nuestras instituciones, la TGO lo vamos a tener, siempre. O sea, no hay motivo para decir, no, no había enzimas. No. Y tenemos que ser, lo más importante, la unidad clínica. Eso es importante, ¿no? O sea, si yo tengo un dolor, pues, por decir, me duele el músculo, la pierna, claro, será pues un dolor de músculo esquelético, por ejemplo, ¿no? Pero si yo tengo un dolor precordial, lógicamente tengo que relacionarlo con el corazón, ¿no es cierto? Y así tengo que hacer la unidad clínica, tengo que juntar las otras características, ¿no es cierto? Miren, nosotros tenemos aquí, por ejemplo, el otro marcador, ¿no? Que es ese celestito que ustedes están viendo, que es la deshidrogenasa láctica. También hay muy buena cantidad a nivel del corazón, pero es un marcador que aparece tardíamente. Miren ustedes, si hay un infarto, tardíamente va a aparecer. O sea, eso ya me está indicando, sí, se puede ver porque tardíamente apareció, por decirlo así, en mi paciente. También podemos tener buena cantidad a nivel hepático, buena cantidad a nivel de glóbulos rojos, cuando hay hemólisis, una anemia hemolítica, autoinmune, con test de un directo positivo. Buen marcador de laboratorio, ¿no? O como el anterior, algún problema de hepatitis, deshidrogenasa láctica aumentada, ¿no? Podemos también tener a nivel del vaso mucha menor cantidad, en el páncreas, ¿no? Pancreatitis, en el pulmón también muy pequeña cantidad, ¿cierto? Eso para que ustedes vean, lógicamente también podemos tener muy pequeñísimas ya también en músculo esquelético. Miren ustedes la diferencia. Por eso que esto nos va a ayudar. Tenemos que hacer la unidad clínica. Pero esto, como decimos, eh, son pruebas del pasado. Vamos a ver qué pruebas tenemos en este momento, qué pruebas nos pueden ayudar, qué pruebas son sensibles, ¿no? En esta época tenía pues, decíamos, ¿cuál es la prueba? Digamos, es el estándar de oro para diagnosticar infarto. Acá decíamos creatín, fosfoquinasa, la CK-MB, por ejemplo. Pero ese era antiguo, ¿no? Alguna vez a sus compañeros de promociones anteriores se le ha enseñado como tal, ¿no? Hoy día vamos a hablar qué cosa hay en la actualidad. Muy bien, y miren ustedes las estrategias de selección del dolor torácico, ¿no? El dolor torácico. Por ejemplo, vamos a tener un dolor torácico, por ejemplo, eh, una historia muy leve de este dolor torácico, miren, muy leve. Muchas personas han estado así. Un electrocardiograma normal
Ajá. Y las enzimas normales. Estamos hablando de enzimas, probablemente enzimas antiguas, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, ¿esto qué cosa nos conlleva? Tenemos que hacer un descarte si se trata de infarto de miocardio agudo. Entonces, tenemos que hacer todas esas pruebas, examinar bien a nuestros pacientes, ojo, no podemos dar de alta por dar de alta. De repente sí es un paciente que puede estar iniciando esta patología. O sea, para dar de alta tenemos que hacer nuevas pruebas, ¿no? Entonces, investigar bien, examinar bien al paciente. O sea, tenemos que hacer un descarte, ¿no? Entonces, nosotros a veces, hablamos de términos, yo siempre escucho, ¿no? Descartar es mejor hablar de esa manera que un despistaje de infarto agudo de miocardio. Despistaje, señores, yo les aconsejo, nunca más hablemos de despistaje. ¿Ya? Se escucha muy feo. Parece que está saliendo de la pista. La mejor opción yo creo que podríamos, digamos, decir descartar, que es lo mejor. Muy bien, el segundo paso dice, hay que ser un desafío al diagnóstico, pues, ¿qué podrá hacer? Pero ya tenemos una historia positiva, ¿no? De la clínica, ese dolor muy característico. El electrocardiograma es inconcluyente, así es, no está muy claro. Miren ustedes, ¿ah? Las enzimas dudosas, estamos hablando de pruebas antiguas. Miren cómo puede cambiar posteriormente. Ajá. Entonces, este paciente, por tal motivo, como se presenta un desafío para el diagnóstico, tenemos que evitar que se vaya a su casa. No podemos hacer. Lo mejor será hospitalizarla, repetir las enzimas, lógico. Y si yo tengo ya las enzimas actualizadas, ni hablar, ya nos va a dar positivo probablemente. Se debe repetir el electrocardiograma, ¿no? Entonces, miren ustedes, la clínica en este caso es muy importante. La clínica. Yo diría que de estos 3 puntos, si yo quisiera tomar 2 en cuenta, podría ser la clínica y las enzimas. Miren ustedes, la clínica y las enzimas. En tercer lugar, podría tomarlo el electrocardiograma. Imagínense, señores. El electrocardiograma puede salir cuando ya el paciente está muy mal, como hemos visto, ¿no? La presencia de onda Q, por ejemplo. Ahí sí, de todas maneras, se tiene que ver ya más tempranamente. Probablemente todo lo demás, ¿no? Desnivel ST, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que aceptar que es un infarto. Ya tenemos la historia como el anterior caso ya positiva. Nos va a dar signos de electrocardiograma de infarto, lógicamente. Ya el desnivel ST ya nos está indicando que acá hay una cosa que se va a desarrollar tal cosa, ¿no? Ya es un indicio. Y si las enzimas están alteradas, ni modo. En otras ocasiones, señores, tienen que tener mucho cuidado. Solamente se va a encontrar, ojo, solamente se va a encontrar las enzimas alteradas y la clínica. El electro es lo último que sale. Tomen nota, puede ser pregunta de examen. Entonces, cuando mi paciente ya tiene, pues, notoriamente estos 3 puntos, ni hablar, lo más probable que es infarto, este paciente tiene que ir definitivamente a la unidad de cuidados intensivos, a la unidad coronaria, básicamente, y se debe continuar el tratamiento, ¿no? Ya establecido. Entonces, estos son los caminos que nosotros tenemos que seguir, señores. La fisiopatología, bueno, ya sabemos que todo lo que vamos a hablar, ¿no? La clase anterior, de las dislipidemias, la formación de ateroma, ruptura de esta placa de ateroma, todo lo que nos va a provocar, ¿cierto? Miren ustedes, un síndrome coronario agudo puede ser,
puede ser con desnivel ST, sin desnivel ST, o una angina estable, ¿no? Ya ustedes han repasado cómo es la angina estable, cómo es la angina inestable, ¿no es cierto? Miren ustedes, la angina estable, lógicamente, el factor de riesgo está disminuido, probablemente podemos dar un tratamiento antiplaquetario, nada más. Cuando ya el síndrome coronario agudo sin desnivel ST, ya hay que darle, porque se va a formar un trombo plaquetario, o sea, podemos estar frente a una angina inestable, o sea, ya un pasito de infarto, y cuidado que puede ser un infarto de miocardio ya no Q, ¿ok? ¿Cierto? Igual cuando tenemos un síndrome coronario agudo con desnivel ST, ni hablar, ¿no es cierto? Aquí hay trombos, digamos, de fibrinógenos, de plaquetas, y acá es un infarto en miocardio con onda Q. Ya esa necrosis, esa muerte de tejido bastante extenso, ni hablar este paciente, tiene que estar inmediatamente en tratamiento. Si no, esa zona de muerte de tejidos se va a hacer un hueco y el paciente se puede morir inmediatamente. Y, ¿no? Su tratamiento, como dice acá, tratamiento fibrinolítico, ¿no? Ese es importante, ese tratamiento fibrinolítico, ¿no? Que en muchos casos es inefectivo, hay que darle tratamiento antiplaquetario, antitrombótico efectivo, etcétera, ¿no? Entonces, el tratamiento antitrombótico efectivo, justamente para eso están, ¿no? Los anticoagulantes. Eso es lo que tiene que recibir el paciente y de acuerdo a su estado, y a la clínica que presenta, si no, este paciente tiene que ser llevado inmediatamente a sala de operaciones o hacerle una angioplastía coronaria, ¿no? Etcétera. Muy bien, y aquí tenemos el dolor torácico no traumático. O sea, no es por traumatismo, sino puede ser todo relacionado a lo que estamos viendo en este momento. Por ejemplo, podemos hablar de un síndrome coronario agudo que dice que corresponde al 54%. Miren ustedes, cuando hay un desnivel ST, hay un 40% de incidencia, ¿no? Una mortalidad también bastante alta. Y cuando no hay desnivel ST, es más frecuente, 40%, ¿no? Miren ustedes, lo más frecuente, 54% de este síndrome coronario agudo. Luego tenemos el otro porcentaje bastante alto, que es aquel que no es filiado, o sea, no está relacionado a nuestra patología. Acá solamente se dice como probable coronopatía, pero miren, 15%. Y sin diagnóstico, 23%. ¿No? Entonces, acá, lógicamente, la mortalidad es muy baja, ¿no? Luego seguimos el cardiovascular no coronario. O sea, ese dolor torácico no traumático no solamente puede dar pues cuando hay infarto. Miren ustedes, puede haber en una disección de aorta, ¿no? Miren ustedes, la proporción es bastante baja, pero la mortalidad sí es bastante alta. O un dolor torácico no traumático extracardíaco, 2%. El embolismo pulmonar. ¿Cuántas neoplasias? ¿Cuántos problemas fuera del corazón nos pueden dar? Problemas de embolismo. Vamos a tener el próximo año probablemente una clase de tromboembolismo pulmonar. Ahí vamos a poder, digamos, hablar un poquito más de ello, ¿no? Entonces, una incidencia de 7 por mil, por ejemplo, nos puede dar una mortalidad de 30% hasta el 17%. Y también relacionado a neumotórax, ¿no? Un dolor torácico, entonces, no traumático. Bien. Y miren ustedes la variabilidad en los patrones de presentación del infarto de miocardio. ¿Qué dice? Dice, 25% de las pacientes presentan
cuadro doloroso clásico, lo que les dije. No hay dolor. Pero otros tienen un pequeñísimo dolor. 50% no presentan cambios de segmento ST y peor la onda Q, pues. 50%, ¿eh? Ya con infarto. Miren ustedes, 50% no tiene, ¿no? Y peor dice, 1 de cada 4 de los electrocardiogramas en pacientes con infarto no son concluyentes. 1, 4 de los electrocardiogramas en pacientes ya con infarto no son concluyentes, o sea, no son claros. Entonces, eso quiero que ustedes entiendan. ¿Ah? Miren ustedes, ni el dolor ni el electrocardiograma. Ante estos casos, miren, ante estos casos resulta imprescindible evaluar e interpretar adecuadamente los hallazgos del laboratorio, que es la intención de esta clase, ¿no? Con relación a todos los marcadores séricos del infarto. Entonces, podemos terminar diciendo, esto nos va a permitir diferenciar entre un buen y un mal manejo terapéutico. Eso tenemos que hacer, señor. ¿Okay? Bien, y acá algunos enunciados que también es bueno conocerlos. Dice, pues, por ejemplo, alrededor de 5% de los pacientes que acuden a urgencias presentan como síntoma principal dolor torácico. Ya sabemos, aquí se llama urgencia y aquí se llama emergencia. Las urgencias no son tan inmediatos que puedan recibir atención, pero las emergencias sí. O sea, miren, alrededor del 5% de pacientes que acuden a urgencias, que no son tan inmediatos entonces, presentan como síntoma principal dolor torácico. 5%. Menos del 50% de los dolores torácicos, menos del 50% de los dolores torácicos son de etiología cardíaca. Bien. Las herramientas diagnósticas habituales son poco para el diagnóstico. Así es. Hay buenas, digamos, herramientas para hacer nuestro diagnóstico. Entre un 2 y 8% de pacientes con isquemia aguda de alta erróneamente en los servicios de urgencia, presentando una mortalidad de 2 a 4 veces superior a la de los pacientes que se quedaron hospitalizados, ¿cierto? Y dieron un infarto. Miren ustedes. De ahí la importancia que no a todos esos pacientes, aunque dudamos, tenemos que darlos de alta, tenemos que seguir observando, aunque los costos van a ser caros, ¿no? Más me importa mi paciente. Pero también podemos decir, como dice acá más abajo, es habitual una demora superior a los 60 minutos para iniciar el tratamiento repermeabilizador. Las dos condiciones anteriores pueden provocar litigios, o sea, esta que es demora del 60% y esto que yo le doy de alta erróneamente son condiciones para provocar litigios. De ahí que ustedes tienen que cuidarse. Como dice, por las dudas, mejor ese pacientito lo sigo dejando en observación. Muy bien. Pero también podemos anotar, miren, por otro lado, se ingresa innecesariamente un porcentaje importante de pacientes, innecesariamente, ya por otras causas que no necesariamente son ellos, ¿no? Hecho que provoca costos económicos innecesarios. De ahí que ustedes tienen que cerciorarse, pues, ¿será realmente que puede ser una probable, digamos, infarto de miocardio? O sea, cuando no está relacionado con él, lógicamente, tengo que darle de alta, ¿no? Pero así que me provoco costos económicos, pues, adicionales.
Eso tengo que evaluar. Para eso como médico tengo que evaluar. Y la clínica es la clínica. Lo que ustedes están llevando ahora, semiología, ese es muy importante. Lo que ustedes están llevando en este momento, semiología cardíaca, es muy importante, señores. ¿No? Entonces, clásicamente, las pruebas de laboratorio son las tradicionales, la que hemos visto al inicio. Así es, la CK. Y cuando hablamos de CK, el gol estándar, como dijimos, era la CKMB, que era la diosa para poder diagnosticar el infarto. En aquel momento, pues, era el rey. La CKMB. Bueno, la TGO, dijimos que en los pueblos más recónditos, encontrar esa prueba, porque nos va a servir no solamente para infartos, sino para otras cosas, problemas hepáticos, etcétera, etcétera. La deshidrogenasa láctica, todas estas cosas son tradicionales. Como dijimos, sin embargo, estos carecen de especificidad. Así es. Todo lo que hemos hablado carecen de especificidad. Aunque la CKMB se encuentre en bajas concentraciones en el músculo esquelético y que nos puede dar rhabdomiolisis, distrofia muscular, polimiositis, etcétera, etcétera. Así es. Durante la última década, ya estamos hablando actualizadamente, los marcadores avanzados. Miren ustedes, tenemos isoformas de CK, lo que hemos hablado, entre ellos la más importante para el infarto, la CKMB, esa isoforma de CK, que era pues el gol estándar, lo que hemos visto, ¿no? Pero también se hablaba la mioglobina que es un marcador muy, digamos, precoz, ¿sí? Pero no es específico, así es. O sea, no hay un marcador totalmente que quiera, pues, en todo que sea bueno, ¿no? Ah, y aquí aparece las troponinas, pues, las troponinas cardíacas, las troponinas cardíacas T, las troponinas cardíacas I. Y vamos a ver entre estas dos, ¿cuál será la más importante? ¿Por qué será la más importante? Que tienen que saberla ahora ustedes. Lógicamente, acá también se menciona, siendo estas últimas las más provisoras, sobre todo por su especificidad. Ese es actualmente lo que tenemos, ¿cierto? Y acá para poder ver los marcadores bioquímicos de necrosis miocárdica, ¿no? La localización subcelular, ahí tenemos los citoplasmáticos, la CKMB, la deshidrogenasa láctica, el aspartato aminotransferasa, la mioglobina, la isoenzima BB de glucogenasa, etc. Y ambas localizaciones, sea en citoplasma y en la tropomiosina, están las troponinas, del 3 al 8% en el citoplasma y del 92 al 97% en la tropomiosina. Y, digamos, los marcadores estructurales, la miosina y la actina. Esto para ver sobre la localización subcelular, ¿no? En caso de una necrosis miocárdica. Y aquí la evolución de estos marcadores bioquímicos que estamos hablando, miren ustedes, el aspartato aminotransferasa, el año 1954, el 55, la deshidrogenasa láctica, en 1960, la CK, 1971 se hace definición, primera definición de miocardio, la OMS. En 1972, miren ustedes, 72, ¿cuántos años han pasado? La CKMB, que se obtiene por electroforesis. Lógicamente, un estudio bastante tedioso. En el año 1975 sale la CKMB por inmunoinhibición, también bastante tedioso. 1975 se realiza la mioglobina, miren la mioglobina, el marcador más precoz, por radioinmunoanálisis.
radioinmunoanálisis ya hoy día ya no utilizamos porque son radioinmunoisótopos. Había un poco peligro para el operador, ya son pruebas que en la actualidad muy poco se realizan, ¿no? Luego salió la CKMB de concentración, ustedes, primero la electroforesis, inmunovisión o de concentración, y después sale la troponina cardíaca T, en el año 1989. O sea, imagínense cuántos años yo ya le estoy enseñando a sus compañeros, ¿no? Sin troponina, ¿no? Entonces, para que ustedes vean eso, ¿no? Muy bien. El año 1989 sale la mioglobina por radioinmunoanálisis no radioisotópicos, ¿no? O sea, ya no por esa sustancia radioactiva. Bueno, un adelanto, una mejora especialmente para el procesador. 1990 sale las isoformas de CKMB. En el año 92 sale la troponina cardíaca y vamos a ver cuál será su diferencia con la anterior. Bueno, también aparece la troponina cardíaca T para estratificación de riesgo, son maneras como se puede dar. Otra por un sistema de point of work, situaciones, maneras diferentes de poder realizar la prueba, o la troponina cardíaca T, especialmente para el tratamiento antitrombótico, ¿no es cierto? Que son pruebas que se hacen después de haber recibido ese tratamiento antitrombótico para ver cómo realmente ha sido la respuesta. Si hay una buena respuesta, se supone que eso debe aumentar, ¿cierto? Y la troponina cardíaca T, también para fibrinolisis, con estas glicoforinas 2B y 3A. Son métodos diferentes, ¿cierto? Para poder realizar este tipo de pruebas. Y finalmente, el año 2000, otra nueva redefinición de infarto de miocardio. Más o menos esta es una evolución de aquella época. Y aquí tenemos las pruebas que acabamos de decir. Miren ustedes, tenemos arriba la creatinquinasa, tal. Luego tenemos la creatinquinasa de actividad catalítica, ¿cierto? Y también tenemos la CKMB de concentración másica de creatina, ¿no? Ustedes están viendo la parte de acá, ¿no? Y luego tenemos pues la mioglobina, la troponina T, la troponina I, etc. Entonces, miren ustedes, si nosotros hacemos una de todas ellas que hemos mencionado, realmente hay que tomar en cuenta las dos que nos dan alta especificidad, la mioglobina que nos da una precoz, digamos, aparición, y la CKMB que, como dijimos anteriormente, nos dio muchas satisfacciones. Todas estas pruebas que acabamos de mencionar, estas enzimas, eran muy prácticas, disponibilidad de métodos, tiempo analítico corto. Pero podemos seguir mencionando, miren ustedes, la especificidad elevada. Como dijimos, las dos últimas, las troponinas T y las troponinas. Una sensibilidad precoz, y hemos dicho, la mioglobina, miren ustedes. Una sensibilidad tardía a infarto, siempre las dos troponinas. Económico, la CK total y la CK-MBA. Entonces, eso para anotar, y disponible en POI corto, es la CK-MB. Situaciones, pero nosotros tenemos que tomar en cuenta más probablemente las tres últimas en este momento. La CKMB ya pasó. Y de igual manera, miren ustedes, solamente para ver los marcadores que están acá en el lado izquierdo, la mioglobina, ustedes están viendo, es el de menor peso molecular, 17.800 alto. Mire, ¿a qué hora se incrementa inicialmente? A la hora.
Justamente ese es un motivo muy... Luego, la seca total, la seca MB, la seca isoformas, todos tienen 85.000 de peso molecular, ¿no? Una variación muy poco, digamos, para poder mencionarlo. Las troponinas T y la I tienen el peso molecular de 37.000, ¿no? Y se incrementa de 3 a 4 horas de haber iniciado el infarto, ¿cierto? Y la duración de este incremento puede ser de 10 a 14 días en una y en la otra de 7 a 10 días. Eso es lo más importante que podríamos anotar de este cuadrito. Y todo lo que hemos mencionado, miren ustedes, por ejemplo, esto que está de anaranjadito es la mioglobina, que aparece muy tempranamente, ¿no? Miren ustedes, acá tenemos esto que estamos viendo de negrito, es la TGO. La TGO, miren cómo aparece y luego baja, ¿no? Más o menos a las 32 horas baja. CKMB, miren este color anaranjadito también. O la seca total, miren, la seca total es la que sale más alta. Pero acá nos hemos dado cuenta de la troponina I, es este marrón, miren ustedes, sale muy tempranamente. Tempranamente, miren ustedes, y baja mucho más finalmente. Pero acá, como dijimos, la deshidrogenasa láctea, que es un marcador tardío, o costó el tardío. Miren ustedes cómo aparece tardíamente. Este tipo de amarillo también, que es una subtipo de deshidrogenasa láctica, pese a la total. Miren ustedes, tardíamente. Ya los otros ya han bajado y está apareciendo recién, si fuera un perezoso, ¿no? Entonces, no hay que olvidarse, la deshidrogenasa láctica es un marcador tardío de las enzimas del infarto de miocardio. Bueno, y aquí de repente podríamos tomar más en cuenta, ¿no?, lo que correspondería a mioglobina, las ventajas, ¿no? Es muy, digamos, detección, es muy precoz, básicamente. Inconveniente, poca especificidad, poca sensibilidad global en infarto, poco útil para predecir riesgo. La recomendación, no utilizar como único marcador de neurona. Pero las troponinas, si ustedes comparan con la anterior, este sí es muy cardioespecífico. Es lo más importante que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Los inconvenientes, hay una escasa introducción en la práctica diaria, poca sensibilidad en el infarto muy precoz, etc. Y la recomendación, útil como marcador único. Si esto sale positivo, ya no tengo por qué guiar a otro, ¿cierto? Eso es lo más importante. Entonces, ¿cuál será el marcador ideal? ¿Existe realmente? ¿Realmente existirá? No existe. No existe un marcador. O sea, uno que reúna todas las condiciones. ¿No? Eso tenemos que estar seguros. Sin embargo, el análisis estratégico que hemos hablado puede ser de mucha utilidad para dar nuestro diagnóstico. Bueno, y aquí está todo lo que hemos hablado, las isoformas, la CKMB, la mioglobina, las troponinas, miren, ve, las T y la I, simple arriba. Y como siempre, miren ustedes, la mioglobina que está de celestito aparece muy tempranamente, igual que la CKMB. Las troponinas también aquí, miren ustedes, muy tempranamente, pero no se compara con la mioglobina. El marcador cardíaco ideal, entonces, dice que debe tener una elevación prolongada, ¿cierto? Una elevación prolongada para un diagnóstico precoz dentro de las 2 a 6 horas después de iniciarse esta patología, ¿no? Así, sí, y es muy precozmente también que sea tardíamente, más de 7 días.
¿Qué es lo que dicen que sea un marcador ideal? Lógicamente, la especificidad cardíaca, bueno, utilidad clínica, el rendimiento excelente, que sea sensible, que sea rápido, que sea fácil de realizar. Miren, ojo, fácil de realizar. Hemos visto ahí que son electroforesis, son tediosas, eficientes en cuanto a costo. Entonces, esto es muy importante que lo conozcamos, ¿no? Yo creo que la troponina se adapta a este sistema. Puede ser un poquito más, no económico, digamos, pero es de un excelente rendimiento. Podemos hablar de la mioglobina, ya que lo hemos mencionado. Es una proteína de bajo peso molecular, como le hemos dicho, menos de 18.000 Dalton, presente en todo el tejido muscular. Así es, ¿cierto? Y justamente como una proteína captadora de oxígeno, sirve como reserva, pues, que nos va a facilitar la disponibilidad en la célula muscular cardíaca, ¿no? Que es una buena fuente también de oxígeno, lógicamente. La mioglobina es liberada a la circulación procedente de las células miocárdicas dañadas y puede ser demostrada luego de pocas horas de producir el infarto. Se incrementa entre la 1 y la 3.ª hora de infarto. Es la más rápida que los otros marcadores. Puede ser pregunta de examen, ¿no? ¿Cuál será, no, la prueba más rápida que los otros marcadores? ¿Cierto? Bien. Debido a su reducido tamaño, es liberada fácilmente del tejido miocárdico necrótico. Fácilmente liberada y se puede detectar en sangre, lógico. Asimismo, mírenme, asimismo, filtrada rápidamente por glomérulo, retornando a valores normales a las 24 horas de producido esta patología. Miren ustedes, también entonces se va a ir rápidamente a las 24 horas. Ajá. Es una molécula pequeña, ¿no es cierto? Estas propiedades le otorgan alta sensibilidad en las primeras horas del infarto. Así es. Lamentablemente carece de especificidad, porque es indistinguible de la liberada por el músculo esquelético. Lógicamente acá nos va a ayudar, como hemos leído anteriormente, ¿no? Va a ayudar, sabemos que se va a liberar muy tempranamente, pero tenemos que hacer una unidad clínica y nos va a servir tener otro marcador. Muy bien, actualmente se usa como parámetro de reperfusión, luego de la trombolisis para el tratamiento de infarto. Todos los pacientes que ya han tenido infarto, quiere decir, no hay pasaje de sangre, porque ahí hay un trombo. ¿Qué cosa va a haber? Vamos a darle tratamiento para la trombolisis, destruir ese trombo. Y eso nos va a permitir una buena reperfusión. Y para ver si ha habido una buena reperfusión, se utiliza la mioglobina. Eso quiere decir esto, como parámetro de reperfusión. Dice, en efecto, una elevación marcada mayor de 469 nanogramos por mililitro, luego de 60 minutos de efectuado, es considerado como un buen índice de reperfusión. Ahí está la importancia, para qué nos puede servir también la mioglobina, ¿no? Entonces, nuevamente, como un buen índice de reperfusión, ¿no? Porque lo que estamos haciendo, destruyendo ese trombo, o sea, haciendo una trombolisis para mejorar esa circulación, o sea, mejorando una reperfusión. Y aquí, miren ustedes, para ver, estos son estudios que se han hecho en grupos poblacionales. Miren ustedes, los grupos poblacionales, pues, nos han dicho que frente a un infarto, también podemos mencionar acá. ¿Por qué la mioglobina sale muy tempranamente? Hemos visto porque su peso molecular. Miren ustedes, lo primerito que sale es la mioglobina. Pero no así. Miren, se ha hecho la evaluación, estudio con la CKMB. Hay un infarto, mira, al mismo tiempo, ¿cómo se eleva la mioglobina? Pero la CKMB no se eleva
no sale a mostrarse acá, ¿no? Porque este es lo que se conoce como ruido de fondo biológico, ¿no? Entonces, por este hecho, o sea, esto realmente, la CKMB limita su sensibilidad y su precocidad de lo que estamos hablando para el diagnóstico. Entonces, no olvidarse, estos son los estudios, dice, los estudios poblacionales dicen que a partir de este momento recién hay infarto. ¿Y quién es el que está indicando? La mioglobina, pero es inespecífica. La CKBB ya ha aumentado, pero no se muestra en la población. No se puede todavía determinar, en otras palabras. ¿Por qué? Porque hay este famoso ruido de fondo biológico. ¿Okay? Acá miren ustedes para ver el uso de la mioglobina en la reperfusión. Y acá está muy bonito, está explicado. Si mi paciente ha tenido su infarto, le han dado su tratamiento trombolítico, un buen parámetro, como dice, después de los 60 minutos, es pedir la mioglobina, ¿no? Pero también acá se ha hecho estudio comparativo con la CK. Esta es la mioglobina y este es el CK. Entonces se han hecho los estudios, miren ustedes, a los 60 minutos, miren, ve cómo ya ha dado un buen índice, más o menos a los 60 minutos. Miren ustedes, el índice ha aumentado buenamente y eso nos está diciendo que hay un buen índice de reperfusión. O sea, para evaluar ello se está utilizando esta mioglobina. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir entonces. Pero miren ustedes un estudio comparativo que se ha hecho en aquellos pacientes que no se han hecho la reperfusión, o sea, no han tenido un tratamiento trombolítico. Entonces se ha tomado también acá la CK y la mioglobina. Miren ustedes, acá tenemos, esta es la CK, miren, ¿ve? No ha habido variación, claro, porque no le han dado tratamiento de repercusión. Y también acá la mioglobina, miren, ¿ve? No ha habido mayor cambio. O sea, para poder diferenciar las dos situaciones, ¿ok? Muy bien. La creatina quinasa, ya hemos comentado, es una proteína con actividad de enzima de 85.000 Dalton. En el citoplasma del miocito promueve una reacción que lo provee de ATP. Realmente es una proteína dimérica formados por unidades B y M, posibilitando combinaciones, por ejemplo, la CK-BB, la CK-MM o la CK-MB, que es lo que conocemos, ¿no es cierto? Entonces, esto es muy importante conocer. Entonces, estas unidades B y M, ¿cierto? Esta isoenzima CK, por más de 30 años, la CK y su isoenzima CKMB, como dijimos ya anteriormente, ¿no? Han sido servidos como estándar de referencia para detectar infarto de miocardio, ¿cierto? Bien. Entonces, para que ustedes vean, pueden provocar la formación de estas tres isoformas. De MM podemos tener MM1, MM2 y MM3. Y pueden ser dos de isoformas MB, MB1 y MB2. Esas son las isoenzimas que se pueden formar después de estas modificaciones. Las isoenzimas de CK, bueno, las que son CKM, las que son CKBB, pertenecen básicamente al cerebro y los riñones. Las CKMM al músculo esquelético, pero también de 1 a 3% de las MB pertenecen acá. Las MM y las MB corresponden al miocardio. Miren ustedes, o sea, no hay solamente CKMB como se tomaba en cuenta.
Desde inicios de 1980, la CKMB es el gold estándar en el diagnóstico de miocardio, cosa que actualmente no lo es. Pueden elevarse esta CKMB en individuos con angina, con insuficiencia coronaria grave, con miocarditis, cirugía cardíaca, hipertermia, anemia, cetoacidosis, shock séptico, etc. ¿No? Siempre hablando de las isoenzimas de CK, se incrementa luego de 3 a 4 horas de iniciado el infarto, en nivel máximo, las 24 a 36 horas. Es importante hacer mediciones seriadas, ¿cierto? Es importante esta elevación progresiva, seguida por una caída a niveles bajos, es virtualmente diagnóstico de infarto. La CKMB1 y la CKMB2 son subtipos formados cuando una enzima sérica conocida como carboxipeptidasa separa estos residuos de leucina de esta porción terminal de la molécula formando proteínas de diferente de ahí la importancia que es bastante tediosa realizar esta prueba. Ciertas isoformas son liberadas a la circulación más rápidamente que la CKMB, ocasionalmente tan rápido como una hora. A las 4 a 6 horas su sensibilidad es de 56, pasa a 96%. Son métodos de análisis complicados, los electroforesis. Su uso no está muy difundido. Tiene sus limitaciones, la sensibilidad en las primeras horas, después de iniciado, es bajo y su especificidad es limitada. O sea, ya no es del todo bueno, ¿no? Por lo que hay un daño también que puede haber en el músculo esquelético. Aunque en recientes años la medición de CKMB se realiza con uso de anticuerpos monoclonales, bueno, esto nos pueden dar un poquito mayor de sensibilidad y especificidad. Anticuerpos monoclonales. Aquí para conocer el complejo de la troponina, tenemos ahí el complejo de troponina, la troponina C, la troponina I, la troponina T, el calcio, la actina y la tropomiosina, ¿no? Muy importantes para poner en práctica este complejo de troponina. Es uno de los adelantos más importantes en el diagnóstico del miocardio, las troponinas cardíacas T y la troponina cardíaca I. El complejo troponina regula la interacción mediada por el calcio, por lo que hemos visto, entre la actina y la miosina en el músculo estriado. Y se llama también como punto electromecánico. Está constituido por 3 unidades que regulan justamente el proceso contráctil mediado por el calcio. Y aquí lo tenemos, por ejemplo, la troponina T, que estamos viendo en la parte de arriba, se une al complejo de las tropomiosinas, básicamente, que ahí su nombre, la troponina T. La troponina C se une al calcio, ¿cierto? Y la troponina I inhibe la contracción. La troponina C es una proteína de 18.000 Dalton de peso molecular que fija el calcio. Mediante 4 puntos de enlace, induce un traslado esotérico, etc. La troponina I tiene molécula de 24.000 Dalton y se encarga de inhibir la interacción actina-miosina. La subunidad T tiene un peso molecular mayor de 37.000 Dalton, fija el complejo en sí a la tropomiosina del filamento delgado. Entonces ahí tenemos todas las funciones de las 3 troponinas. La mayor parte de la troponina I en el tejido cardíaco forma un complejo con la troponina C y con la troponina T. Así es. Solo el 3 al 6% de la troponina I existe en forma libre en el citoplasma, en la célula miocárdica. En el infarto
se libera troponina libre y compleja a la circulación. Acá también hay otro parámetro muy importante para poder evaluar, ¿no? Para que vean ustedes, ¿no? En este caso, miren, la CKMB, el límite superior de referencia es esto. Este es el límite superior de referencia poblacional, ¿no? Pero miren ustedes, cuando hay un infarto, cómo de sus valores normales de acá, se eleva, pero no llega a nivel poblacional que se ha tomado como base, no llega. Por eso que, digamos, no se puede, digamos, diagnosticar muy tempranamente ahora con CKMB. Muy diferente a lo que ocurre en las niñas. El nivel poblacional dice que hasta acá es normal, pero una pequeña patología, miren ustedes cómo se eleva. Entonces, esto sí nos da muestras que realmente nos va a servir para poder hacer tempranamente mi diagnóstico. Entonces, las troponinas cardíacas, los genes que la codifican, presentan diferencias significativas en su secuencia de aminoácidos. Aquellas que están relacionadas al músculo esquelético pueden ser anticuerpos monoclonales cuya reacción cruzada es bastante baja. Esto puede permitir el desarrollo de pruebas más sensibles, sobre todo altamente específicas para el miocardio, ¿no? Y aquí, actualmente, las troponinas cardíacas T y las troponinas cardíacas I, las dos son conocidas como el nuevo gold estándar en reemplazo de la CKMB. Se habla de las dos. Ambas no son detectadas en individuos sanos, pero en casos de infarto su valor se eleva considerablemente. Y en las 4 primeras. ¿Ah? Entonces, eso es muy importante que lo conozcamos. La troponina está fuertemente unida al aparato contráctil, sin embargo, un pequeño pool de troponina cistosilítica libre es liberado en el curso temprano de este daño de la célula miocárdica. La elevación continua de troponinas T y la troponina I por varios días indica destrucción irreversible. Permanecen elevados de 7 a 10 días la troponina I. Y por 10 a 14 días la troponina T. Pueden detectarse lesiones mínimas, ¿sí? Pueden detectarse en lesiones mínimas en pacientes con pequeños infartos subendocárdicos, lo que le dije, subendocárdicos o epicárdicos externamente, o con angina inestable. Y aquí vamos a tener valores normales de CKMB. De ahí su importancia y su variabilidad, que ahora ya CKMB ya no es el gold estándar. Y para ver, miren la sensibilidad, si viene un paciente a la admisión, CKAT, 36% positivos, la CKMB, 41%, ya en un infarto, y la troponina I, 75%. ¿Cómo a las 4 horas se evalúan todos? La CK, un 65% se puede diagnosticar, no más. La CKMB, un 89%. Y la troponina I, un 99%, por no decir un 100%. Estamos hablando acá la sensibilidad básicamente de la troponina. Ambas troponinas son marcadores similares. Sin embargo, la troponina cardíaca T parece ser menos específica que la troponina cardíaca I como indicador de lesión miocárdica. Este es muy importante. La troponina I, al contrario que la T, ¿sí? La troponina I, al contrario de la T, no se encontró en suero de pacientes con lesión muscular severa o la insuficiencia renal
crónica. Ah, la T sí estaban ahí. Eso es lo que nos da la mayor especificidad de la troponina I. Y aquí, para ver, pues miren ustedes el porcentaje de muerte que hay cuando la troponina T, a mayor cantidad, su presencia, mayor porcentaje de muerte. ¿Cierto? Esa es una cosa valiosa. Miren, a menor cantidad, menos proporcional. Hablando de troponina T. Y la mortalidad a los 42 días, miren la troponina cardíaca y teniendo valores pequeñísimos, hay una mortalidad también muy baja. Teniendo cantidades mayores, hay un porcentaje de pacientes mayores que mueren. Bien. Bueno, hay otras pruebas también de las troponinas, método ELISA, inmunocromatografía. Son métodos muy especiales. Hay un método cualitativo rápido, pero todos son muy laboriosos, ¿no? La interpretación de pruebas cualitativas requiere entrenamiento y estrés. Ya hemos dicho que la troponina es calificada como nuevo gol estándar en el daño de las células. La aplicación clínica también de las troponinas cardíacas podemos encontrar en el síndrome coronario agudo, que hay una erosión del ateroma, etc. ¿No? Hay en la angina inestable, donde hay infarto sin onda Q, seca normal, con borderline, etc. Y la troponina elevada, con un CKMB normal, podemos encontrar en miocarditis, cardiomiopatías, rechazo de trasplante cardíaco, etc. ¿No? La troponina en plasma del 10 al 20% después de una intervención coronaria no complicada en las angioplastías. Uso potencial de las troponinas en el monitoreo del daño cardíaco en pacientes que reciben quimios cardiotóxicos. La especificidad, ya hemos dicho, es mayor si comparamos con la CKMB. El peso molecular ya lo hemos mencionado. El aumento, lógicamente, en las troponinas va a ser más tempranamente que en la CKMB, etc. Y finalmente, esta prueba de homocisteína, probablemente es una prueba nueva que nos da enseñanzas. Un aminoácido producido en nuestro organismo, valores altos pueden ser dañinos en los vasos sanguíneos, incrementando el riesgo cardiovascular, digamos, de esta patología. O sea, este incremento de homocisteína confiere riesgo independiente vascular similar a lo que podría tratarse de aquellas personas que fuman cigarrillo o personas con hiperlipidemia, donde los niveles son mayor de 15 micromoles por litro. Creo que es el agua. O sea, tenemos que tener en cuenta esta prueba homocisteína y ya tenemos que ir estudiándola. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Al parecer no hay preguntas, doctor. Muchas gracias por la clase. Bueno, la clase, la otra, ¿cuándo haremos? El día miércoles, doctor, y también terminaríamos con el seminario. Seminario. Sí, el día miércoles sería la última clase con usted y también el seminario que tenemos pendiente. Clase, yo no quiero que estén juntos. Ah, ya. Entonces, ¿qué día tendría disponible, doctor? Porque lo que sucede, ¿quiere hacer hoy día la otra clase? Puede ser a las 10 tarde. Lo que sucede es que tenemos clase con el doctor Armendáriz a las 9, Mañana, de 9. mañana. Mañana tenemos clase en la tarde y también tenemos clase en la noche con el doctor Armendáriz, ¿no? Son dos teorías que tenemos con él.
Por eso es que el único día que nos quedaba libre era el día miércoles, que también nos Ya. falta, nos queda pendiente la clase del doctor Orellana. Ya, ¿a qué hora sería el miércoles? A las 4, doctor. Ya. ¿Qué clase tienen con él? ¿Con el doctor Orellana? Ah, A ver, un momentito. Ah, ya, con el doctor Orellana nos toca electrocardiografía. todo, vamos a decir, los niveles CT, la onda Q, no Q. A ver, pregúntenle, pues, ¿es cierto, doctor? Estamos en un parto. Ya, doctores, quedamos así entonces. Está bien, doctor. Entonces quedamos el miércoles a las 4. Ya, ok. Ya, chao, chao, Gracias, doctor. Hasta luego. chao. Todos han